Muy buenas noches. Para la actividad del día de hoy, el equipo ha decidido hacer una combinación del trabajo entre un especialista nacional y una serie de investigaciones realizadas por colegas a partir de artículos publicados sobre el tema de Ucrania y Rusia. Queremos presentarles en este ámbito al doctor Eduardo Madrigal Muñoz, quien es doctor de Historia de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Toulouse II de Francia. Además, máster de la Universidad de Loyola en New Orleans, Estados Unidos. Actualmente él se desempeña como catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde imparte lecciones en las escuelas de Historia y Estudios Generales. Y entre sus funciones está la de investigador del Centro de Investigación e Identidad y Cultura Latinoamericana, y ha sido recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez, otorgado por la Academia Costarricense de Geografía e Historia. Bienvenido, don Eduardo. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y realmente es un privilegio contar con su persona para poder clarificar algunos aspectos que queremos abordar con respecto a este conflicto que estamos viviendo. En esta línea quisiéramos hacerle una serie de preguntas y vamos a iniciar consultándole a usted en este conflicto reciente entre Ucrania y Rusia, ¿dónde podrían estar esas raíces históricas y motivantes que alimentan los conflictos entre estos países en la historia reciente? Desde su opinión, ¿cuáles podrían ser esas raíces? Muchas gracias, Carol. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pienso que las raíces históricas de todo esto tienen una larga data y se relacionan con un elemento que la mayoría de la gente no lo está viendo en este momento, y es el tema de las fronteras confusas y de los bolsones de población de una cultura o de un grupo étnico de un país que están en otro país y que son característicos de la Europa del Este. De hecho, este tipo de problemas han sucedido por mucho tiempo y fueron causal de la Segunda Guerra Mundial, porque, como ustedes recordarán, en 1938 Hitler exigió prácticamente que se le anexaran a Alemania unos enclaves de población alemana, de población de habla alemana que había en Checoslovaquia. Se organiza la conferencia de Múnich en 1938 y las potencias le permiten anexarse a esos territorios, pero le dan la mano y Hitler se agarra el codo y entonces se apodera de toda Checoslovaquia y posteriormente invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces algo muy similar está sucediendo ahora con Ucrania, donde unos bolsones de población rusa, concretamente los enclaves de Donetsk y Lugansk, están en Ucrania, son separatistas, están en rebeldía contra el gobierno ucraniano y desean pertenecer a Rusia. Entonces recientemente han declarado su independencia y el gobierno de Vladimir Putin se ha reconocido. De hecho, por eso es que muchos están acusando a Putin en estos momentos de usar los mismos argumentos que Hitler para iniciar un proceso expansionista en Europa. Y incluso lo parangonan con Hitler, dicen que es prácticamente un nazi. Entonces esto es un elemento muy importante porque en Europa Occidental uno no ve eso, uno no ve, por ejemplo, enclaves de población francesa en Inglaterra que quieren separarse de Inglaterra y pertenecerle a Francia, o un enclave de población italiana en España que quiere pertenecerle a Italia. Eso ya no sucede. Sucedía en la Edad Moderna, cuando existían feudos y las casas reinantes de Europa se repartían esos feudos por razones hereditarias dinásticas, como sucedía por ejemplo con Flandes, que por mucho tiempo, por temporadas era independiente, pero por temporadas le pertenecía a Francia o a la corona española o al imperio de los Habsburgo, y eso fue causal de guerras. La guerra de Flandes y posteriormente la guerra de los 30 años fueron causadas por este tipo de situaciones, pero eso después se fue normalizando en la Edad Moderna. A lo largo de la Edad Moderna se fueron resolviendo esos problemas, y en la Edad Contemporánea ya prácticamente terminaron en Europa Occidental, pero en Europa Oriental sí han continuado, y eso es un elemento de larga duración que está presente en todos estos conflictos. Luego hay que tomar en cuenta que Ucrania es parte del mundo eslavo,
al cual pertenece Rusia y muchos otros países de Europa del Este que son de habla eslava, por ejemplo Polonia, también Bielorrusia, etcétera. Y todos ellos comparten una historia, un pasado común, una serie de características culturales y unos idiomas que, si bien es cierto que no son iguales entre sí, se diferencian muy sustantivamente, pero aún así tienen muchas tienen raíces comunes muy fuertes. Entonces, esto ha hecho que muchos de estos estados pertenezcan por temporadas, digámoslo así, al Imperio Ruso, en otras ocasiones al Imperio Austrohúngaro, etcétera. Se dieron en el siglo XIX particiones de Polonia, donde la mitad de Polonia se la llevaba a Rusia y la otra mitad se la llevaba a Alemania, etcétera. De manera que este tipo de líos territoriales y ocasionados por estos bolsones culturales, étnico-culturales que hay dentro de los países, no son nada nuevo, no son nada reciente, realmente. En el caso de Ucrania, particularmente, tenemos un asunto muy importante y es que Ucrania es prácticamente el origen de Rusia, porque el primer estado ruso fue fundado en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Se fundó en la Edad Media, allá por el siglo IX-X, lo fundan los varegos, que eran un grupo de vikingos procedentes de Suecia, pero que a diferencia de los vikingos de Noruega, que eran guerreros, estos eran más bien comerciantes y se venían remontando los ríos y entraban tierra adentro en las zonas eslavas, llegaban incluso hasta Bizancio, entablando relaciones comerciales y ahí fundaron un asentamiento que es Kiev, donde por primera vez eligieron a un monarca. Hasta ese momento los eslavos estaban divididos en tribus y no tenían un gobierno unificado y se unificaron entonces en torno a esta figura monárquica que implantan los varegos. Entonces eso hace que las raíces de Rusia como cultura, como Estado incluso, están en Ucrania, ¿verdad? De manera que hay una íntima relación entre Ucrania y Rusia. Por temporadas, como decimos, las fronteras de todos estos países variaban y también había movimientos de población que hacían que enclaves o bolsones de poblaciones de un país se pasaran para el otro y entonces ya el otro lo reclamaba, etcétera. Entonces había todo tipo de líos territoriales, de manera que Ucrania, por ejemplo, perteneció durante mucho tiempo al Imperio Ruso, pero también por épocas perteneció al Imperio Austrohúngaro, por épocas se dividió, de manera que había todo tipo de líos en este sentido. Entonces esto, como decimos, no es novedoso, pero sí muestra que existe una gran identidad, una gran identificación cultural entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, los ucranianos tienen una identidad propia, porque existe un idioma ucraniano que es diferente del ruso, y también han ido generando una identidad a lo largo de los siglos, mal que bien, con todos los líos que estamos mencionando. Entonces, todos estos factores nos han conducido a que actualmente estemos en este conflicto. Lo más reciente ocurre en la época de la Revolución Rusa y de la Primera Guerra Mundial, cuando Ucrania básicamente se independiza, entra en un proceso de guerra civil porque hay sectores que apoyan a los bolcheviques de Rusia, sectores que no los apoyan, etcétera, y sea como sea, finalmente termina siendo incorporada a la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética se desmorona en el año 1991, Ucrania aprovecha para declararse independiente y ahí empieza entonces el recorrido histórico reciente de Ucrania como Estado-nación. Digo reciente porque, como sabemos, ya tenía todo un camino recorrido anteriormente muy tortuoso y muy conflictivo y muy difícil, pero ya se consolida entonces como un Estado-nación. De hecho, Putin dice que en gran medida esa consolidación se debió a que los bolcheviques la reconocieron como un Estado porque no podían incorporarla a Rusia, debido a que no podían controlar tanto territorio, entonces por eso Ucrania adquiere una fisonomía de Estado y posteriormente aprovecha esto para independizarse cuando la Unión Soviética se derrumba. Entonces, después de ese derrumbe, en 1991, Rusia queda muy debilitada y se le escapan de las manos todos los países de su órbita, todos los países que no eran de la Unión Soviética, pero eran aliados de la Unión Soviética, por ejemplo Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, etcétera, y se empiezan a integrar a la Unión Europea.
Entonces, lo que sucede con esto es que las potencias occidentales que se han unido, que han creado una unión después de la Segunda Guerra Mundial para evitar masacres y carnicerías humanas como las de las guerras mundiales, estas potencias empiezan a extender hacia Europa del Este y empiezan a amenazar a Rusia. Esto, en mi opinión, es una continuación de la política de la Guerra Fría, y ahí es donde entra en juego la OTAN, porque precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, cuando ya Rusia se convierte en superpotencia nuclear, porque logra construir armamento atómico, se establece la OTAN, se integra la OTAN, que es la unión de todos los países de Europa Occidental con Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está destinada a defender a los países europeos de cualquier posible avance soviético en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, la política de la OTAN siempre fue de cercar a Rusia y de contener a Rusia, de tener a Rusia de alguna manera aislada, de tener a la Unión Soviética, mejor dicho, en esta época, aislada y cercada militarmente por países aliados que contuvieran cualquier posible avance de los soviéticos en Europa Occidental. Entonces, todo apunta a que lo que ha venido sucediendo desde la caída de la Unión Soviética es un lento avance sin prisa pero sin pausa de los países de la OTAN hacia Europa del Este, con lo cual se van metiendo en la esfera de influencia de Rusia. Ahora bien, si solo se tratara de una esfera de influencia, eso sería un motivo sumamente frívolo para empezar una guerra, porque de lo que se trata es de que al tener armamento nuclear, las superpotencias del mundo y estar este armamento en posibilidad de ser transportado por medio de misiles, si las fronteras de la OTAN se acercan a las fronteras de Rusia, pues será cada vez más fácil que le disparen misiles atómicos a Rusia, que llegarán en muy poco tiempo a Moscú, y eso hará que Moscú no tenga posibilidad de responder ante un posible ataque nuclear. Entonces, todos estos avances de la OTAN hacia el este de Europa han venido a representar una amenaza para la seguridad de Rusia. Además, recientemente el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, puso unos misiles en Polonia con el pretexto de que eran para contrarrestar cualquier posible ataque de Irán, porque Irán ha venido desarrollando misiles también, pero Putin no tiene un pelo de tonto y se parece evidente que esos misiles son para disparárselos a él en cualquiera de los casos, ¿verdad? Que se pueda presentar, de manera tal que ha venido claramente olfateando un avance de sus enemigos cada vez más cerca de sus fronteras. Eso, a mi modo de ver, los europeos occidentales y Estados Unidos no lo han entendido y han continuado entonces con la misma política de la Guerra Fría, que es contener y cercar a Rusia. Entonces, esto ha significado una invasión, un traslape del espacio vital geopolítico de la OTAN dentro del espacio vital geopolítico de Rusia. Y eso definitivamente ningún líder político del mundo lo va a tolerar, que sus enemigos avancen cada vez más hacia su territorio y que estén en capacidad cada vez mayor de atacarlo sin posibilidad de tener él la capacidad de respuesta. Entonces todo esto nos hace pensar que claramente hay una amenaza a la seguridad de Rusia. Sin embargo, por otra parte, hay que tomar muy en cuenta que los países de la Europa del Este, que estuvieron bajo la influencia soviética durante tanto tiempo, le resienten muchísimo a Rusia sus actitudes autoritarias. Evidentemente, el sistema socialista soviético fue una dictadura, no cabe la menor duda, fue una dictadura de partido único, con un escaso desarrollo de la sociedad civil, es decir, no podía existir opinión pública que fuera opuesta al gobierno, y la represión, por supuesto, estaba a la orden del día. Y entonces, de hecho, hubo incluso invasiones soviéticas, por ejemplo, en la primavera de Praga en 1968, cuando se produjeron unas protestas contra la excesiva tiranía del régimen soviético.
Y también los rusos invadieron Hungría, sacaron los tanques a Budapest en 1958 por razones similares. Recordemos también que cuando cae el muro de Berlín, hay una serie de movimientos de protesta en toda Europa del Este contra el régimen soviético, porque además en esta época el régimen soviético está sumamente afectado por la crisis económica de los años 80, que afectó a prácticamente el mundo entero, con las potencias industrializadas orientales y occidentales a la cabeza. Y entonces esto produjo tal deterioro económico que había un enorme malestar contra el sistema socialista y contra la tiranía de Rusia, muy en particular, y entonces se produjeron enormes movimientos de protesta que terminaron por derrumbar al bloque del Este y también a la mismísima Unión Soviética. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del derrocamiento de Ceausescu en Rumanía, que fue linchado básicamente por la turba, ¿verdad? También se dieron protestas en Polonia, donde fue fundamental el liderazgo de Lech Walesa, que era el líder del sindicato Solidaridad de Polonia, que protestó contra el régimen soviético y fue apoyado por el Papa Juan Pablo II, que daba la casualidad de que era polaco. Entonces, debido a que su país estaba en ese trastorno político, intervino y su intervención fue fundamental para que cayera el sistema soviético en Polonia. Entonces, esto se sumó también a la caída del muro de Berlín y finalmente en 1991 la Unión Soviética misma terminó por colapsar. Entonces, también vemos cómo existen enormes resentimientos en todos los países de la Europa del Este contra Rusia por el hecho de haber sido victimizados por la dictadura soviética. También recientemente lo hemos visto ahora con la pandemia, que hay muchos movimientos antivacunas a nivel mundial y concretamente en la República Checa ha habido movimientos de protesta contra las vacunas y contra las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad y todo este tipo de medidas que se han tomado alrededor del mundo, porque la gente dice que no quieren volver a los tiempos del sistema comunista donde los obligaban a pasar encerrados en las casas porque habían amenazas de ataques nucleares y cosas de estas, ¿verdad? O simplemente había medidas verticalistas que se tomaban desde las instancias superiores del Estado y restringían la libertad de la población. Entonces las restricciones sanitarias fueron tomadas como una vuelta o como un intento de volver al sistema soviético, por supuesto no eran eso, ¿verdad? Pero claramente la gente lo resintió de esa forma y por eso hubo protestas contra las restricciones. Entonces todo esto también nos muestra cómo hasta ahora siguen existiendo esos resentimientos. Y Ucrania no es la excepción. Ucrania también tiene enormes resentimientos contra la opresión soviética y ha venido con intenciones serias de vincularse cada vez más con Europa, de ingresar a la Unión Europea, de ingresar a la OTAN, ¿verdad? Se produjo en el 2004 la Revolución Naranja, que fueron unas protestas que se dieron por parte de la población precisamente para exigir más unión o más acercamiento con la Unión Europea y un alejamiento con Rusia, y de hecho eso fue lo que detonó que estas otras regiones, de Donetsk y Lugansk, que son prorrusas, empezaran a exigir separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Entonces esas son básicamente las raíces del conflicto que está sucediendo actualmente. Muchas gracias, don Eduardo, entonces, por responder a nuestra primera pregunta. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Me disculpo, voy a tener que moderar un poco el tema de los tiempos, pero dejamos abierto el espacio para poder hablar con usted a futuro. Entonces, don Alejandro, por favor, su pregunta. Muchas gracias, don Eduardo. La pregunta es que, bueno, todos conocemos que es la primera vez en 8 décadas en que un Estado invade a otro en Europa. Por eso nos queríamos consultarle que, desde su opinión, ¿estamos ante un punto de inflexión en nuestra historia reciente que trasciende la invasión de Ucrania? Considero que sí, porque definitivamente estamos asistiendo al agotamiento del orden mundial de la Guerra Fría. Ya este ordenamiento de la seguridad mundial, en donde los países occidentales se unían para contener a Rusia y para acercar a Rusia, para evitar cualquier avance soviético sobre Europa Occidental, eso está ya agotado, está completamente obsoleto.
La OTAN y los países de la Unión Europea y los Estados Unidos no han comprendido eso. Ellos siguen con la política de frenar a Rusia y de cercar a Rusia, pero no comprenden que eso ya terminó. Y no han entendido un factor fundamental, que es el surgimiento de las potencias emergentes, que son los países conocidos como los BRICS. La palabra BRICS es un acrónimo de las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, a los cuales se ha sumado también Sudáfrica. Estos países se caracterizan porque tienen una gran población, un gran territorio, abundantes y ricos recursos naturales y también una larga historia que constituye para ellos un pasado glorioso. Hay que pensar en la época de los emperadores chinos, cuando China era una superpotencia, o como los mogoles de la edad moderna en India, que también fueron sumamente poderosos. El caso de Brasil, que fue un imperio en la época de las guerras napoleónicas, y Rusia también, en el tiempo de los zares y en el tiempo de la Unión Soviética. Entonces, estos países se han propuesto, en virtud de esas características que tienen, llegar a ser potencia en el siglo XXI. China ya lo logró. De hecho, la fecha que se han señalado como deadline para lograr ser potencias es el año 2050. China ya se adelantó muchísimo a esa fecha. Y Rusia está también involucrada dentro de esta carrera. También Rusia, con Putin a la cabeza, ha decidido recuperar su lugar de superpotencia a nivel mundial y de esa manera también recuperar el pasado glorioso de los zares, etcétera, etcétera, y por supuesto de la era soviética. Entonces, lo interesante de todo esto es que los BRICS abogan por un nuevo orden mundial que sea un orden multipolar sin hegemonías. Es decir, lo que ellos plantean es que tienen que aparecer nuevas potencias, potencias emergentes, que le hagan contrapeso, que equilibren a las potencias tradicionales, es decir, Europa y Estados Unidos, que han sido las potencias mundiales por los últimos 500 años, pero que ya eso está llegando a su fin, ese orden está agotado y deben surgir nuevas potencias. Entonces, en mi opinión, y lo digo también apoyado en otros autores, lo que se está planteando que tiene que existir a partir de este momento a nivel mundial es un nuevo orden mundial multipolar sin hegemonías, en donde haya un equilibrio de poderes. Equilibrio de poderes significa que existen muchos bloques, muchas potencias, ya decimos la Unión Europea, Estados Unidos, por otra parte las emergentes, China, Brasil y la India y Rusia también. Entonces, esas potencias deben estar parejas en su poder, ninguna debe predominar sobre las otras, y lo que debe haber es un acuerdo entre ellas para balancearse, para equilibrarse unas con otras, de manera que ninguna sea superior a las demás. Eso también ha venido siendo reforzado por la decadencia de Estados Unidos, que como sabemos ha venido disminuyendo en su poderío mundial, está muy debilitado en estos momentos. De hecho, ha tenido una participación muy desteñida en todos los sucesos de Ucrania. Hemos visto que Estados Unidos ha sido muy perjudicado por la crisis de las hipotecas del 2007 y 2008, también por la que Joseph Stiglitz llama la guerra del trillón de dólares, que ha sido la así llamada guerra contra el terror, contra países como Afganistán e Irak, donde causó unos desastres terribles. Salió con el rabo entre las piernas de Afganistán derrotado y los talibanes retomaron el poder. Y en Irak lo único que causó fue la aparición de nuevos movimientos terroristas como el Estado Islámico y otros, y por supuesto la región continúa en llamas y es un foco de inestabilidad a nivel mundial, sino que lo diga también Siria. Entonces, este retroceso de Estados Unidos ha significado un cambio también de poder mundial y un avance hacia esta multipolaridad y a este equilibrio de poder. Esto es lo que va a caracterizar el siglo XXI, y esta invasión de Ucrania es un reclamo de Vladimir Putin para ir consiguiendo, para ir construyendo este equilibrio de poderes. Muchísimas gracias, don Eduardo, por darnos algunas pinceladas de un proceso y, al decir verdad, de un contexto geopolítico, histórico tan complejo,
En tan pocos minutos sabemos que quedamos con varios temas ahí sueltos, pero las limitaciones del tiempo. Vamos a pasar a la tercera pregunta y final. Le damos la palabra a la señora Ana María Rojas. Gracias, don Eduardo. Con respecto a la Carta de París de 1990 de las buenas relaciones y los acuerdos de Minsk, ¿qué lecturas nos podría sugerir hacer respecto a las manifestaciones de una nueva Europa respetuosa y las propuestas nunca llevadas a cabo en los acuerdos de Minsk? Muy bien. La Carta de París, que como bien apuntan ustedes, se emitió en 1990, establece una serie de principios, o mejor dicho, retoma una serie de principios que ya habían sido planteados durante la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación de Europa en 1973, que también es conocida como los Acuerdos de Helsinki, y que incluyen temas como la igualdad soberana de los países firmantes de la Convención, la abstención a recurrir a la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, el arreglo por medios pacíficos, la no intervención, etcétera, etcétera, una serie de elementos, de los cuales la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, fue firmante junto con los países occidentales. Lo interesante es que además de esos elementos, la Carta de París, concretamente en su página 3, añade, y cito, la seguridad es indivisible y la seguridad de cada Estado participante está inseparablemente vinculada de la de todos los demás. Por consiguiente, nos comprometemos a cooperar por el fortalecimiento de la confianza y la seguridad y fomentar el control de armas y el desarme. Pero lo interesante, lo más importante, es que la Carta de París dice que la seguridad es indivisible y que no se puede construir la seguridad de un Estado a expensas de la seguridad de otros Estados. Eso es lo que ha venido defendiendo Vladimir Putin desde que empezó a acumular fuerzas en la frontera con Ucrania mucho antes de la invasión. Y lo está defendiendo precisamente, en primer lugar, porque la antigua Unión Soviética fue firmante de esa convención. Posteriormente la Unión Soviética colapsó, pero Rusia sigue estando ahí, entonces está reivindicando esa firma que hizo su país anteriormente de estas convenciones internacionales. Y entonces es lo fundamental para él, lo que se ha dado en llamar el principio de la indivisibilidad de la seguridad, que consiste, como decimos, en que la seguridad de una de las partes firmantes de estos acuerdos no puede construirse en detrimento de la seguridad de otras de esas partes. Y eso es precisamente lo que ha venido haciendo la OTAN. La OTAN ha venido construyendo su seguridad acumulando, bueno, empezando porque ha incorporado a los países de Europa del Este a su esfera de influencia y también ha colocado tropas, bases militares, misiles, etcétera, en territorio de estos países, de manera que ha venido construyendo su seguridad en detrimento de la seguridad de Rusia. Y sucede que Rusia es una potencia emergente que está deseosa de ser reconocida mundialmente como potencia mundial y de ser respetada como potencia mundial. Pero la OTAN, como decíamos anteriormente, no ha entendido eso y ha continuado con la Guerra Fría, con la lógica de la Guerra Fría, que consiste en frenar a Rusia, en ponerle obstáculos a Rusia para tenerla cercada y controlada. Entonces, definitivamente, los principios que ha reivindicado Vladimir Putin en todo esto son absolutamente razonables. Que Ucrania no se una a la OTAN es fundamental porque de lo contrario la OTAN podría poner misiles balísticos en Ucrania que podrían alcanzar Moscú en cuestión de minutos sin darles tiempo a los rusos de responder para defenderse. Eso en primer lugar. También, y ahí es donde entran en juego los acuerdos de Minsk, que precisamente se emiten en el año 2014 a raíz de la conflictividad social interna que había en Ucrania y que fue detonada, como decíamos, por el interés de muchos sectores de la población ucraniana por pertenecer a la Unión Europea y por irse alejando de la esfera de influencia de Rusia. Entonces, esto causó
literalmente una guerra civil al interior de Ucrania. Hay que comprender que antes de la invasión rusa, Ucrania era un país en guerra. Teníamos los enclaves de Donetsk y Lugansk, que eran rebeldes frente al gobierno de Kiev, y el ejército ucraniano atacaba constantemente estos enclaves. De hecho, se calcula que han habido alrededor de unos 14.000 muertos en esa confrontación. Los acuerdos de Minsk establecían un cese al fuego en estas regiones que nunca nadie los respetó. Establecían que Crimea, que la península de Crimea no volvería a Ucrania, que Ucrania no volvería a reclamar derechos sobre la península de Crimea. La península de Crimea se integra a Rusia en el 2014, invadida militarmente por Putin, pero a la vez Putin muy hábilmente convoca un referéndum en Ucrania para que la población sea la que decida si quiere pertenecerle a Ucrania o a Rusia, y ganó la pertenencia a Rusia. La gente votó mayoritariamente, claro, con el ejército ahí metido, por pertenecer a Rusia, aunque también hay que tomar en cuenta que la mayoría de la población de Crimea es de habla rusa, es de cultura rusa. Entonces, claramente Ucrania es un país polarizado, es un país dividido entre los prorrusos, que quieren pertenecerle a Rusia, y los proeuropeos, que quieren pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, lo que Putin dice es que Ucrania debería permanecer neutral y debería desarmarse, y no se le debería dar admisión a la OTAN porque eso es inaceptable para Rusia. La OTAN, por su parte, le contesta con una gran arrogancia que él no es quien para intervenir en la soberanía de los países, que los países son soberanos y pueden decidir a cuál organización militar o económica se integran, ¿verdad? Pero con esto lo que están haciendo es básicamente respetar el derecho de Rusia a su propia seguridad, tal como lo consagra la Carta de París, la cual todos ellos firmaron. Entonces, lo que se ha puesto en evidencia con todo esto es que no ha habido ambiente para respetar los acuerdos de Minsk. Ninguna de las partes ha respetado los acuerdos de Minsk. Y como decía el presidente mexicano Benito Juárez, la paz, el respeto por el otro es la paz. En este caso, no ha habido respeto por el otro. Entonces, en consecuencia, damas y caballeros, no hay paz. Eduardo, muchísimas gracias. De hecho, te voy a hacer una cuarta pregunta que no es para emplearle la edición, y quiero discutirlo un poco más con vos, si es posible, que sería ampliarlo. Y esto, aunque no es necesariamente tu área de expertise, tiene que ver con el derecho internacional. Una de las cosas que usted está planteando tiene que ver con el agotamiento de las instituciones públicas, en este caso de las instituciones responsables inclusive del ejercicio del derecho internacional. Entonces, en este caso, tenemos varias cosas. Uno, por ejemplo, la Corte de la Haya, que es la que está ubicada, la Corte de Justicia Internacional, que está ubicada en el Haya, es reconocida solamente por 73 de los 195 países que son parte de Naciones Unidas. Sabemos que no todos los convenios internacionales son aprobados ni suscritos, perdón, sería lo correcto, no son suscritos y aprobados al interno de sus países en todas las materias. Es decir, no podemos hablar de que este marco jurídico perfecto se ejerce como tal, sino son las intenciones y las manifestaciones positivas. Mi pregunta va un poco en esa dirección. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al tema de que al final esta guerra no es justa, indistintamente de que Putin usara usara una justificación basada en un artículo de las Naciones Unidas que es relacionado con esto, que tiene que ver con la guerra justa. Esta por ninguna característica es justa, pero por otra parte, ¿qué pasa? Es decir, estamos teniendo una incapacidad de detenerlo. Si China reconoce el trabajo, lo que está haciendo Ucrania, básicamente estaría reconociendo el ejercicio de territorios insurrectos, y con eso se estaría metiendo en problemas con todo lo que son sus territorios insurrectos, por ejemplo, el Tíbet, ¿verdad? Estamos hablando de todos los conflictos étnicos que tiene en Mongolia, amén de las islas cercanas y de los conflictos internacionales que tiene comerciales en el mar de China, ¿verdad? Por ponerlo entre comillas. Entonces, esta crisis de la institucionalidad, podríamos hablar, o de la legitimidad,
cómo pensamos el mecanismo del derecho internacional, ¿verdad? Es decir, ni siquiera estamos tocando otros temas que tienen que ver con migración, que tienen que ver con ambiente, todos los otros impactos colaterales de una guerra específica. No lo sé, es decir, es un poco ese análisis que quería escuchar de usted, de vos. Sí, esto que está sucediendo ahora es únicamente el principio de un larguísimo proceso que no se va a terminar con la guerra en Ucrania, termine este cuando termine, y que va a acarrear probablemente mucho más procesos de conflictividad a nivel mundial, pero que decididamente tiene que implicar la voluntad de negociación y la voluntad de entendimiento mutuo entre las potencias. Como decimos, no se puede construir confianza y no se puede construir seguridad en detrimento del otro. El respeto por el otro es la paz. Como decía Benito Juárez, tenemos que aprender a entendernos entre culturas, tiene que haber un diálogo multicultural muy amplio, porque también hay mucha incomprensión mutua, por ejemplo, hacia los chinos. Occidente no entiende a los chinos, no entiende cómo los chinos negocian, por ejemplo, los préstamos, cómo negocian las empresas transnacionales chinas, se sienten invadidos, se sienten atacados por unos chinos que dicen que vienen a apoderarse de todo, pero los chinos tienen otra mentalidad, ellos dicen que no, que ellos no tratan de apoderarse, sino que tratan de asociarse con los países a donde llegan, con sus transnacionales, pero los europeos dicen que no pueden confiar en esas transnacionales ni en los bancos chinos porque son de capital estatal, por lo menos en parte, y entonces eso implica que la resolución de controversias es inentendible para ellos porque ellos se entienden solo con empresas privadas y con estados, no con empresas que son medio privadas y medio estatales, ¿verdad? Y hay una serie enorme de elementos en los cuales existe incomprensión. Entonces, definitivamente tiene que haber procesos de negociación, tiene que haber comprensión. Como decía una articulista que leí en un periódico un día de estos, es tan difícil aceptar una Ucrania neutral, es tan difícil aceptar una Ucrania que no esté en la OTAN. ¿Por qué es tan terrible eso? ¿Por qué no nos podemos entender? ¿Por qué no podemos negociar eso? ¿Verdad? Todo eso debe ser parlamentado, debe ser hablado a nivel mundial y debe haber acuerdos que conduzcan a un equilibrio entre potencias, porque mientras no existe ese equilibrio, mientras unas potencias pretendan hacerse más fuertes por encima de las otras no se van a quedar calmadas, no se van a quedar quietas, vamos a seguir en problemas. No digo que la solución sea fácil, porque tampoco es cuestión de decir sí, sean amigos, como le dijo, como ahora en la campaña política el chiquito de José María Villalta, ¿verdad? Le dijo a Wilmer Ramos cuando se encontraron en un debate, y les dijo, sean amigos, ¿verdad? No es tan fácil como decirle a Rusia y a la OTAN, sean amigos, ¿verdad? Evidentemente la cosa va a costar y va a doler, y no va a ser de la noche al día que va a suceder, va a tardar muchísimo tiempo, pero decididamente tenemos que construir esos acuerdos a nivel mundial y esos equilibrios y esos balances. La institucionalidad mundial, de ahí, los BRICS tienen décadas desde que existen, hace 20 años, tienen de estar pidiendo que se reforme el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que les den a ellos participación permanente, porque ellos son las potencias emergentes del siglo XXI, son los que van para arriba. Bueno, la India tuvo un bajonazo muy grande con la pandemia, y Brasil ya sabemos cómo está también, terrible, ¿verdad? Entonces se ha venido muy abajo, los que se han mantenido han sido Rusia y China. Sudáfrica está ahí estable, pero Sudáfrica no es tan poderosa como son los otros. Y entonces como que los que han destacado han sido Rusia y China, pero también están los otros que tienen aspiración de ser potencias. Entonces esto hay que hablarlo y las instituciones de poder internacional y la legislación internacional debe empezar a cambiar y debe empezar a adaptarse a estas nuevas realidades, porque si no vamos a seguir en problemas. Muchas gracias, Eduardo. Creo que Ana María tiene unas preguntas también para vos en este espacio. Dale, Anita. Ok, bueno, primero que nada agradecerle el espacio, don Eduardo. Muy interesante todo lo que usted nos dice, ¿verdad?
Tengo varias, las voy a hacer todas y después le dejo el espacio abierto. Bueno, vamos a ver, dentro de lo que entendí mucho, de lo que usted nos habla en general, y dentro de la esencia de lo que entendí, es que de muchas formas o de muchas maneras de verlo, hasta cierto punto, esta respuesta de Rusia, hasta cierto punto ha sido provocada, si usted lo quisiera ver de alguna forma, ha sido provocada por la OTAN, ¿cierto? Entonces, en algún lugar yo vi que decía este señor Putin, decía, es que es como que yo esté en mi casa y usted llegue y me ponga armas en la puerta de mi casa y pretenda que yo no me sienta amenazado, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto esta guerra ha sido provocada por la Guerra Fría, como lo dice usted, de la misma OTAN? Entonces, cuando hablamos de la OTAN, hablamos de la OTAN como un conjunto de países, pero si nos ponemos a analizar bien qué es la OTAN, eh, básicamente es Estados Unidos. Estados Unidos y su influencia en su poder político, ¿verdad? Ahí estaba revisando, no sé dónde fue que lo vi, si en algún video o lo que sea, de que para estar en la OTAN se exige que por lo menos se tenga el 2% del Producto Interno Bruto dedicado a armamento, a que usted le dedique el 2% de su presupuesto a la guerra, a armar su fuerza militar. Y estaba viendo que Estados Unidos no solo pone el 2%, o sea, que nadie cumple esto, solo casi que Estados Unidos, y Estados Unidos está para arriba del 3.7, una cosa así. En segundo lugar está Inglaterra, y ahí para abajo nadie lo cumple. Entonces, esta economía de la OTAN, al final de cuentas, es quien pone más plata, al final está poniendo más plata Estados Unidos, entonces, desde cierto punto, tiene muchísimo poder y muchísima influencia. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, y ahora estaba viendo también otros videos que están saliendo más, ya a partir de ayer y hoy, de que entonces la gente se pone a comparar cuál es la diferencia entre esta guerra que está haciendo Rusia contra los pobrecitos de Ucrania, y cuál fue la diferencia entre la guerra que hizo Estados Unidos y los pobrecitos de Afganistán. Y no hubo este revuelco a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia es nada más que esta guerra no está siendo respaldada por la OTAN, ¿cierto? Y cuando hablamos de OTAN, hablamos de Estados Unidos. La diferencia, ¿por qué nadie se puso a defender a Afganistán y lo que sea? Porque la estaba liderando Estados Unidos. Entonces, la gente hasta empezó a normalizar y pasaron años, no sé cuánto, de que Estados Unidos invadió estos países y nadie hizo tanto revuelco como lo estamos haciendo a nivel mundial ahorita, ¿verdad? Entonces, me da mucha risa que la OTAN no es tan neutra, no está tan busquemos a la paz mundial y todo eso. Entonces, eso es, bueno, el primer comentario. El segundo comentario es por qué hubiese pasado, o sea, qué hubiese pasado o qué piensa usted obviamente qué hubiese pasado si esto se hubiera parado antes. A ver, hace no sé cuántos años, creo que fue a principios del 2000, cuando Rusia invadió Crimea, entonces fue como dejar que el monstruo crezca, ¿verdad? Porque si dejamos que invadiera Crimea, Rusia lo hizo, lo logró, tuvo mucho apoyo de su propio pueblo, del pueblo de Crimea, y entonces, claro, ahora se fuerza, se empodera y lo va a intentar con Ucrania. La diferencia es que en la parte ya central, en Kiev y todo esto, hay más nacionalismo y todo, ¿verdad? Y entonces no se están dejando, pero ¿qué hubiese pasado? Entonces, si ellos hubieran visto, mira, pucha, si paramos esto, porque no tuvo que haber invadido Crimea desde el puro principio, ¿verdad? Y si lo hubiéramos parado de ahí, tal vez no estaríamos ahorita. Entonces, esto me hace pensar, entonces, ok, ¿para dónde vamos? Entonces, si dejamos que Rusia invada Ucrania y no creamos la Tercera Guerra Mundial y no lo paramos, ¿hacia dónde va? ¿Será que Rusia quiere ir más allá? Entonces, si quiere decir que así como no estuvo satisfecho con Ucrania, no va a estar con Crimea, no va a estar satisfecho con Ucrania y van a pasar a expandirse. Y cuando nos demos cuenta, si lo dejamos, Rusia va a tener la mitad del mundo. ¿Cierto? Entonces me pone a pensar todo eso. Entonces va a llegar algún momento en que vamos a decir, aunque nadie quiere empezar una tercera guerra mundial, si no paramos este monstruo, ya va a ser peor. Y lo otro, ya para terminar, bueno, ya se me olvidó, pero no importa. Cualquier cosa si me acuerdo lo vuelvo a interrumpir. Claro, claro, no, no, todo eso que decís es absoluta y completamente cierto. Definitivamente, Putin violó legislación internacional y violó acuerdos internacionales al invadir Ucrania, de eso no cabe la menor duda, pero es que no había ambiente para respetar esos acuerdos internacionales. Definitivamente la OTAN misma y Ucrania misma habían venido violando los acuerdos internacionales, principalmente los de Minsk. No respetaron el alto al fuego. Este gobierno de Zelensky ha sido profundamente irresponsable, en mi opinión,
porque empezó a reclamar la península de Crimea cuando los acuerdos de Minsk establecían que no iban a volver a reclamar la península de Crimea, siguió los combates en Donetsk y Lugansk, y empezó a pedir la adhesión a la OTAN, cuando los acuerdos de Minsk establecían claramente que Ucrania no iba a solicitar la adhesión a la OTAN. Pero por otra parte, la OTAN también ha sido, la OTAN es una organización obsoleta por completo. Es una organización que fue creada para el clima de la Guerra Fría, para la época de la posguerra, y eso ya está agotado. Ya estamos en otra época completa y absolutamente diferente. Putin no es la Unión Soviética. Eso es otra cuestión completamente diferente. Ya el comunismo se terminó y ya la lógica de la bipolaridad de la Guerra Fría se terminó. Ahora estamos en una multipolaridad. Entonces, ¿qué hay que frenarlo? Bueno, sí, lo que pasa es que también hay gente que se ha quedado estancada, sobre todo creo yo que las generaciones más maduras, y bueno, y puede que alguno que otro joven, ¿verdad?, que es medio neoconservador también, se haya quedado estancado en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando la lógica, como decimos, era frenar a Rusia. ¿Mm? Y mientras que ahora estamos en otra lógica completamente diferente, se está empezando a funcionar de acuerdo a otras reglas, a otros parámetros completamente distintos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, satanizan a Putin y dice que está utilizando los mismos argumentos de Hitler, ¿verdad? ¿Por qué dicen que usa los mismos argumentos de Hitler? Por la conferencia de Múnich de 1938, cuando Hitler exigió que le permitieran anexarse esos enclaves de población de habla alemana que había en Checoslovaquia, y se anexó toda Checoslovaquia, y 6 meses después estaba invadiendo Polonia. Entonces los europeos, que todavía están muy, aunque parezca mentira, 60 y pico de años después, casi 70, todavía están muy asustados por eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que le están endilgando a Putin que es un Hitler, porque está usando los mismos argumentos de Hitler, que pidió anexarse unos enclaves ahí en un lugar y después se apoderó de todo el país, y lo que siguió fue que se empezó a apoderar de todos los demás países que tenían en la vecindad, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no soy telépata para estar metido en la cabeza de Putin y saber qué está pensando en estos momentos. Pero, y sí, no es de descartar que posiblemente podría planear una expansión hacia los países vecinos que son de la OTAN, como Polonia, por ejemplo, que son de la Unión Europea, porque también representan una amenaza para Rusia. Esos misiles que puso Obama en Polonia no son inofensivos, no son, ¿cómo se llama?, para tirar confeti, ¿verdad? Son bombas atómicas, pueden llegar a Moscú en cuestión de minutos. Entonces, la cosa es sumamente seria para Rusia. ¿Por qué pasó todo esto? Porque la OTAN aprovechó la coyuntura del debilitamiento de Rusia después de la caída de la Unión Soviética y se empezó a extender hacia los países de Europa del Este, y Rusia no actuó cuando tenía que hacerlo, ¿verdad? Y eso fue llevando poco a poco a esta crisis, como decíamos, sin prisa pero sin pausa, muy lentamente, desde los años 90 hasta la fecha, hasta llegar a esta crisis en la que estamos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Negociar, negociar y negociar. No hay otra salida. Por supuesto, como decía Clausewitz en alguna ocasión, la guerra es la diplomacia por otros medios. La guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. A veces, cuando el contrario no quiere escuchar razones, hay que negociar con las armas en la mano. Eso es lo que está haciendo Putin en estos momentos. Está negociando sus argumentos con las armas en la mano. Entonces, claro, por supuesto, en detrimento del pueblo ucraniano, que también tiene derecho a su autodeterminación y a su libertad y a vivir en paz y a tener prosperidad, todo eso se lo están negando en este momento. La situación, como les digo, no es fácil, no se va a resolver de hoy para mañana, no hay una respuesta mágica para acabar con esto. Es el inicio de un proceso muy largo que va a tomar posiblemente todo lo que falta de este siglo. No lo veremos ni ustedes ni yo, porque es una cosa que ya probablemente cuando se resuelva todos vamos a estar muertos, como decía John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, ¿verdad? Así es que esto se va a resolver muy probablemente en el largo plazo y van a ser otras generaciones las que van a ver la aparición de este nuevo orden mundial que está apenas iniciando.